Imaginen esto por un momento. Un predicador en su último sermón. Su último aliento, su última palabra desde el púlpito es la misma idea que guió cada día de su vida. ¿Qué clase de convicción se necesita para un final tan poético, tan absoluto? Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Johannes van der Kemp, un hombre cuya vida entera fue en esencia la respuesta a una sola pregunta. Y estas no son, para nada, solo palabras sacadas de un libro antiguo. Son una declaración de propósito, un mandato de entrega total. Para el hombre de nuestra historia, este versículo no era una simple cita para enmarcar. Era, literalmente, el latido de toda su existencia. Así, tal cual, murió mientras predicaba estas mismas palabras. Un final tan dramático que se convirtió en el sello indeleble de todo su legado. Bueno, esa es la pregunta que vamos a explorar juntos. Porque no se trata solo de un personaje histórico, sino de un legado vivo que nos habla a través de los siglos sobre qué es la fe, la devoción y, sobre todo, el poder de un mensaje centrado en una única y poderosa verdad. Para entender bien su impacto, vamos a seguir este camino. Empezaremos con su muerte en el púlpito, luego veremos el mundo en transición que lo formó. Conoceremos su vida como un pastor fiel, analizaremos la obra de su vida, rastrearemos su legado duradero y al final llegaremos al corazón de todo, su mensaje sobre tu único consuelo. Muy bien, empecemos por el final. Sé que suena un poco raro, pero en el caso de Van der Kemp, su muerte no es solo una anécdota, es la llave que abre la puerta para entender toda su vida. Tratemos de imaginar la escena. Estamos en un pequeño pueblo en una isla holandesa. Johannes van der Kemp, con 54 años, y después de 26 de ellos sirviendo a la misma congregación. Está en el púlpito, predicando con esa pasión que lo caracterizaba, justo sobre el texto de 1 Pedro 4:11. Y ahí mismo, en pleno acto de servicio, se desploma. Moriría momentos después. La gente de su tiempo no lo vio como una simple tragedia. Para ellos, fue la culminación perfecta, como una confirmación divina de que este hombre había gastado su vida hasta el último suspiro en lo único que de verdad le importaba, glorificar a Dios a través de su palabra. Esta imagen, potentísima, cimentó su fama y nos obliga a preguntarnos, ¿qué clase de vida lleva a un final así? Para entender a la persona, siempre hay que entender su mundo. Y la Holanda de Van der Kemp no era un lugar tranquilo y estático, para nada. Era una nación en plena ebullición, próspera, sí, pero también llena de tensiones y un profundo anhelo espiritual. A ver, estamos a finales del siglo de oro holandés. Por fuera, la república era un gigante comercial, pero por dentro la cosa estaba movida. Había tensiones políticas y la Iglesia reformada, aunque unida en su doctrina oficial, era un auténtico campo de batalla de ideas teológicas. Y en medio de todo eso había un hambre creciente, no solo por tener la doctrina correcta, sino por una fe que se sintiera de verdad, en el corazón. Aquí es donde entra en juego Van der Kemp. Él fue parte de este movimiento, la Segunda Reforma. La idea era simple pero muy radical. La primera reforma había corregido la doctrina de la Iglesia. Ahora tocaba que esa doctrina transformara la vida de cada persona, cada familia y toda la sociedad. No bastaba con creer lo correcto, había que vivirlo. En esa época, el gran debate teológico era entre estos dos grupos. Por un lado, los wettianos, que defendían una ortodoxia súper estricta y disciplinada. Por el otro, los coxianos, más enfocados en la gran historia de los pactos de Dios. Y lo interesante de Van der Kemp es que, según quienes lo estudiaron, logró encontrar un camino intermedio. Evitó las complicaciones académicas de unos y el estilo a veces demasiado intelectual de otros, buscando siempre una predicación que fuera sencilla, cálida y que fuera directo a la conciencia de la gente. Bueno, ya que tenemos el contexto, vamos a la vida del hombre. Y su historia no es la de un teólogo trotamundos o un polemista famoso, sino la de un pastor profundamente fiel a su gente y a su llamado. Miremos esta línea de tiempo. Nació en una familia humilde, su padre murió cuando él era solo un niño. A pesar de eso, logró estudiar teología. Y aquí viene el dato clave. A los 28 años lo llaman a una pequeña iglesia en un pueblo llamado Dirksland, y se quedó allí el resto de su vida. 26 años en un solo lugar.
En una época de ambición, esto es un acto de constancia radical, un rechazo a buscar púlpitos más grandes para enfocarse en el cuidado fiel de una sola comunidad. Así es como lo describían en su tiempo. No hablan de un genio revolucionario, sino de algo que quizás es mucho más valioso. Un pastor sabio, piadoso, cuyo principal talento era tomar verdades muy profundas y hacer que resonaran en el corazón de la gente común y corriente. Y aquí viene lo interesante. Aunque su ministerio se centró en un pueblo pequeño, su influencia se extendió por toda Holanda y mucho más allá. ¿Cómo lo hizo? Pues a través de sus escritos y en particular de una obra que se volvió monumental. Este es el título en neerlandés de su obra maestra. La traducción ya nos dice todo. El cristiano, total y enteramente propiedad de Cristo en la vida y en la muerte. El título en sí mismo es una declaración teológica potentísima. Este es el corazón de su libro y de toda su teología. Es una cita directa de la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg, un documento clave para la Iglesia Reformada. Lo que hizo Van der Kemp fue tomar esta idea, este único consuelo, y convertirla en el eje central de 53 sermones que explicaban todo el catecismo. 19. Este número hoy quizás no nos dice mucho, pero piensen en lo que significaba en el siglo XVIII. Tener 19 ediciones de un libro en 62 años era el equivalente a un bestseller mundial. Su mensaje no solo conectó, sino que explotó en la conciencia espiritual de su tiempo. La pregunta es inevitable, ¿no? ¿Qué tenía su enfoque que lo hizo tan popular y tan duradero? Pues la respuesta está en su estructura y en su increíble equilibrio. Aquí está la clave de su éxito. Cada sermón tenía 2 partes, perfectamente balanceadas. Primero, una exposición de la doctrina sólida y clara, pero no se quedaba ahí. Inmediatamente después venía la aplicación, donde hablaba directamente a la conciencia del oyente. Ok, ¿y de qué sirve saber todo esto si no transforma tu vida, si no te da consuelo? Así evitó tanto la ortodoxia fría como el misticismo sin base. Era, en pocas palabras, teología para vivir. Y su trabajo no se detuvo ahí. Escribió para todos, desde un tratado teológico súper profundo para los más eruditos hasta un manual sencillo para enseñar a los jóvenes. Incluso, después de su muerte, se publicaron sus cartas personales de consejería y una bella alegoría sobre la unión con Cristo. Cada palabra que escribió, fuera académica o personal, tenía el mismo objetivo: construir una fe auténtica sobre una doctrina sólida. La influencia de un hombre como Van der Kemp no terminó, ni mucho menos con su muerte en el púlpito. De hecho, en muchos sentidos apenas estaba comenzando. Su legado viajó a través del tiempo, inspirando a generaciones y generaciones. El viaje de su influencia es fascinante. En el siglo XVIII, su libro se volvió una lectura básica en los hogares piadosos. En el XIX, cuando la Iglesia oficial se volvió más liberal, sus escritos fueron como un faro para movimientos que buscaban volver a la ortodoxia. En el XX, los académicos lo reconocieron como una figura central de su movimiento. Y hoy, en nuestro siglo, su obra principal se sigue traduciendo, llegando a un público global que él nunca imaginó. Y aquí tenemos un ejemplo súper concreto. En 1834, un grupo de pastores se separó de la Iglesia estatal holandesa porque la consideraban muy floja en su doctrina. ¿Y qué le recomendaron a su gente para alimentarse espiritualmente en medio de toda esa controversia? Leer a los viejos escritores. Y el nombre de Van der Kemp estaba ahí, en esa lista. Sus sermones eran vistos como un ancla segura, un alimento sólido en tiempos de confusión. Y así, llegamos al corazón de todo. ¿Por qué este mensaje, formulado hace más de 300 años en un pequeño pueblo de Holanda, sigue teniendo tanto poder hoy? Porque responde a una de las preguntas más profundas del ser humano. Toda su predicación, todos sus libros, sus 26 años de ministerio en Dirksland y hasta su mismísima muerte en el púlpito, todo, absolutamente todo, fue una elaboración, una meditación y una proclamación de la respuesta a una única pregunta. Esta es la pregunta, y esta es la respuesta que animó cada fibra de su ser. Para Van der Kemp, esto no era una fórmula para memorizar, era la verdad fundamental sobre la cual se construye una vida entera, la fuente de toda seguridad, de toda esperanza. Y este es el punto crucial. En un mundo que a menudo ve la idea de pertenecer a algo o a alguien como opresión, Van der Kemp proclamó justo lo contrario.
Entregarse a Cristo, ser su propiedad, no era perder la identidad, sino encontrarla. No era esclavitud, sino la única libertad verdadera. La libertad del pecado, del miedo a la muerte y de la tiranía de vivir solo para uno mismo. En un mundo lleno de incertidumbre, este mensaje de seguridad y pertenencia sigue siendo tan radical y relevante como siempre. La vida de Johannes van der Kemp nos deja con una pregunta. ¿A qué única verdad le estamos dedicando la nuestra? Para seguir explorando estas ideas, visita nuestra página web en www.teologiaparavivir.com para más detalles.